un tema como la formación de los médicos no puede ser de ninguna manera novedoso ni actual, es un tema que viene desde muchos años atrás. Pero de todas maneras, las variables a que está sujeto un tema como el que estoy mencionando, hace que tengamos que considerar de entrada esas variables, justamente ese grupo de, digamos, elementos que pueden llegar a cambiar o a la estructura que uno le quiere asignar a la formación del médico, para después entrar directamente en materia. El primer, digamos que lo primero que tenemos que considerar con respecto a la formación del médico es el número de ellos. Es decir, que esto puede influir en la siguiente manera: es necesario distribuirlos, es necesario evitar agrupaciones muy importantes en zonas urbanas, no dejar a las zonas rurales o alejadas sin atención médica, e incluso en algunas regiones donde el número de médicos es tan exiguo, habilitar a otros individuos que puedan ejercer una especie de medicina sin llegar a ser médicos, para poder salvar una atención, digamos, primaria, simple, para que se pueda realizar este, digamos, hecho de curar tan importante en el hombre. Si observamos el primer gráfico, podemos ver que nuestro país, en cálculos estimativos de hace unos 2 o 3 años, con una población de 31,5 millones de habitantes, existía un médico cada 648 habitantes. Reconozco que esta cifra tal vez es elevada, porque si nos atenemos a los datos que ha dado el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Luis Nicolás Ferreira, este año, en el año 91, el número de alumnos que está cursando medicina es de 12.687. Si pensamos que una buena parte de ellos va a obtener su título, esta cifra que nosotros consideramos de 648 habitantes por cada médico va a resultar realmente exagerada. La expectativa de vida para completar el cuadro en nuestro país en ese tiempo era de 67 años para los hombres y 74 años para las mujeres. Si pasamos al segundo gráfico, vamos a ver que Brasil, con una población de más de 150 millones de habitantes, tiene un médico cada 2.402 personas, es decir, que ya el número de médicos es muy inferior al que tenemos nosotros por habitantes, y la expectativa de vida es más baja que la de nuestro país, porque es de 62 años para los hombres y 67 años para las mujeres. Inmediatamente en el gráfico que sigue podemos ver que Estados Unidos de Norteamérica, con una población de 250 millones de habitantes, tiene una proporción de médicos, en este caso, o en esta cifra, en esta estadística, menor a la nuestra, es decir, hay un médico cada 593 habitantes, quiere decir que hay más médicos en proporción con el número de habitantes que ellos tienen. La expectativa de vida aquí es mucho más elevada, porque para las mujeres llega a 79 años y para los hombres a 72 años. Y hago esta mención de la expectativa de vida porque es otra de las variables que van a sufrir los médicos, digamos, con respecto al grupo etario que van a tener que atender, de ahí que también la menciono. Vamos a tomar en este siguiente gráfico un país de Europa que está ligado étnicamente con nosotros, que es Italia, que tiene casi 58 millones de habitantes, y ahí los médicos están en una proporción aún mayor. Hay un médico cada 349 habitantes. La expectativa de vida en este caso es similar tanto para las mujeres como los hombres. Para tomar un país de, digamos, de África, vamos a ver el gráfico siguiente, donde acá ya el problema es distinto. Acá vamos a observar que en el Zaire, por ejemplo, hay un médico cada 17.523 personas. La cantidad de galenos que existe es tan exigua que es imposible que un médico llegue a tener una población de enfermos o de personas potencialmente enfermas de una magnitud tan grande. Y acá la expectativa de vida desciende enormemente a 50 años para los hombres y a 53 para las mujeres. Completando un poco el mapa, digamos así, vamos a tomar un país asiático.
Y en la India, con una población de más de 816 millones de habitantes, los médicos están en una proporción de 1 cada 3.040. Y la expectativa de vida también un poco baja, es de 55 años tanto para los hombres como para las mujeres. Esta es otra de las variables que tenemos que pensar en el momento de decidir cómo tienen que ser o qué tipo de médico tenemos que formar. No escapa a la atención de los escuchas que en China, por ejemplo, se llegó a determinar el llamado médico descalzo, que era aquel individuo, un práctico al que se le enseñaba los primeros auxilios, se le enseñaba a diagnosticar enfermedades muy comunes dentro de la gente, para poder tener alguien que hiciera frente al tema de la curación y la prevención de las enfermedades dentro de poblaciones desprovistas realmente de médicos. La expectativa de vida, como digo, también tiene importancia. Se calcula que para el año 2025 la población de ancianos, es decir, de personas de más de 60 años, va a superar el 1.000 millones de habitantes, es decir, que una proporción enorme de personas va a tener que estar dentro de lo que se denomina el campo de la gerontología y de la geriatría, con atenciones particulares, especiales, porque viene la institucionalización del enfermo, vienen problemas de soledad, de enfermedades crónicas que necesitan una gran relación médico-paciente, esa relación permanente, esa relación crónica, denominada relación por Schneider de relación médico-paciente de mantenimiento, lo cual va creando un problema todavía aparte del que nosotros mencionábamos. Las poblaciones de los países desarrollados tienden a envejecer, es decir, que van aumentando en proporción el número de personas de más de 60 años, proporción que supera un 8 al 10% de la misma en proporción, lo cual hace que esa población, al tener esa cantidad tan importante de senescentes, se denomine población vieja o población anciana o país viejo en su forma de crecer. Otra variable que podemos considerar dentro de lo que es la formación del médico es el tipo de médico que debemos formar. De ahí que vamos a observar en el gráfico que sigue a Ecuador, donde podemos observar que la distribución de la población en las décadas que fueron entre el año 70 y el año 80 se fue concentrando en las grandes ciudades. Y vemos en el gráfico donde está delimitada por la zona roja más oscura, la zona central, la periférica, la rosa, y la intermedia, la zona intermedia entre esos dos colores, vamos a observar que todo, como podemos ver ahora en el mapa que se ha hecho en base a una computadora, que toda la población se va concentrando cerca de Quito y Guayaquil. En el gráfico siguiente vemos a nuestro país, donde felizmente ese proceso no ocurre. Las zonas periféricas que están marcadas en el mapa con el tono rosa son las de la Patagonia, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, y después están en el centro, el sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, como las zonas centrales, que son las que están marcados en rojo intenso. En la proyección con computadora observamos que en nuestro país la distribución de la población se va haciendo más hacia las zonas periféricas, excepto el pico que se observa en la zona de Buenos Aires, que está indicando que hay una concentración muy importante en la capital. En el resto se observa que la distribución se hace hacia las zonas marginales, hacia las zonas del sur y del norte. ¿Qué problema crea esto? Crea el problema del tipo de médico que va a tener que atender esas poblaciones. Importante distinción que existe entre lo que es el médico rural y el médico que está concentrado en los grandes centros por distinta patología, distinta digamos, psicología del habitante que tiene que atender, distintos aspectos sociológicos, históricos, culturales, es decir, que ese médico tiene que tener otra característica, ser un médico más generalista, esa palabra que se inicia o se crea en el año 1962, o por lo menos ahí es cuando se empieza a escuchar, es decir, un médico que tiene una formación muy general, que no profundiza en determinados temas, pero que puede sacar de un apuro a un enfermo con distintas patologías. En el gráfico siguiente que podemos observar en la pantalla,
podemos ver la disminución de los médicos generales que tuvo lugar entre el año 1931 y 1957. La barra negra del lado izquierdo elevada corresponde al año 1931, donde el número de médicos generales superaba el 70%. En el año 1957 apenas supera, son cifras dadas en Estados Unidos, apenas supera el año, más o menos el 35%. En el resto de los países, no está en el gráfico, pero se puede observar una tendencia semejante. Por ejemplo, el porcentaje de médicos registrados en Alemania Occidental como especialistas aumentó entre el año 1958, que eran el 31,3%, al 38,3% en el año 59, es decir, un año después, mientras que en Gran Bretaña, desde el año 48 hasta el año 1960, es decir, 1948 a 1960, el aumento de los especialistas fue del 21% al 38%. En el mismo gráfico que estamos observando, podemos ver que en Estados Unidos, en el año 31, el número de médicos especialistas que están en las columnas del lado derecho superaban apenas el 15%, mientras que en el año 1957 llegan casi al 35%. En el gráfico siguiente podemos observar otra variable importante, lo cual hace también cambiar la característica del médico que hay que formar. Por ejemplo, observamos en el gráfico de la izquierda que en el año 1931 los médicos que no tenían consultorio privado en Estados Unidos eran, mejor dicho, los médicos que tenían consultorio privado en Estados Unidos eran el 85%. En 1940, 10 años después, ya bajan casi al 80%, en el año 1949 al 75%, y llegamos al año 1957 y la reducción se ha hecho a por debajo del 70%. En el gráfico del lado derecho, por otra parte, está a la inversa, los médicos sin consultorio privado que han aumentado desde el 10% al año 1931 a superar prácticamente, porque no está observado acá en el gráfico, el 30% en el año 1957. La variable que ocasiona esto es el hecho, o está ocasionado por el hecho de que toda la medicina se está concentrando en las grandes organizaciones. La pequeña organización, el médico con su consultorio, está dejando de tener vida y todo se está concentrando en las grandes organizaciones. El médico que hay que formar entonces es un médico que atiende a incorporaciones importantes, que tiene cerca de su mano la consulta, o puede hacer una consulta al especialista, tiene un aparataje distinto, es decir que hasta su mentalidad como médico va a ir cambiando. Y ahí se va resintiendo un poco, y tantas veces se ha dicho, que se deshumaniza la medicina, se va resintiendo lo que es la relación médico-paciente, porque ese médico no está acuciado por mantener él su propia clientela, sino que la propia clientela es la clientela de la organización general, y el médico se desprende un poco de ese sentimiento tan posesivo que tiene el médico en general en su consultorio privado. De todas maneras, esto va a incidir sobre la forma del médico que se quiere hacer. No obstante, el hecho de la formación de los médicos es un desvelo desde muchos años atrás. En el año 1928, el Centro de Estudiantes de Medicina de la Facultad de Buenos Aires hace, o mejor dicho, da a luz un pequeño librito, un opúsculo, escrito por Gregorio Arauz Alfaro, Nerio Rojas y Bernardo Jusay, sobre la formación del espíritu médico. En ese libro ya el interés, o digamos, la preocupación de las autoridades de las facultades, aunque Nerio Rojas en ese tiempo era todavía muy joven, Gregorio Arauz Alfaro tenía más años y era una figura ya señera dentro de la medicina argentina, la preocupación era ver la calidad de los médicos que estaban formando. De tal forma que producen ese opúsculo que ya, como digo, muestra los desvelos de esos médicos importantes de la Argentina por este problema.
Así Nerio Rojas escribe en el mismo lo siguiente: me ha sucedido con gran frecuencia en mis 15 años de médico plantearme problemas morales e intelectuales relacionados con nuestra profesión, y me los he planteado con motivo de cuestiones técnicas, de un enfermo grave, de la muerte de algún paciente, de la inmoralidad de un colega, de la incultura de otro, de los odios entre los médicos, de algunas conversaciones con estudiantes, de mis propios recuerdos y hasta de esos conflictos que de tiempo en tiempo, con una regularidad cronométrica, agitan la vida de nuestra facultad. En presencia de todas esas cosas, hechos o personas, fenómenos morales e intelectuales, me he planteado a menudo la pregunta de lo que debe ser el espíritu médico. En esta tarea de observación reflexiva he ido encontrando el hilo conductor sobre lo que me parece la formación del espíritu médico, lo que debe ser y las fallas que muchos tenemos. Estoy seguro que algunos de vosotros ya las habréis notado en parte en vuestros estudios. Ya no escapaba en esa época que en la formación del médico existían fallas producidas por la misma calidad moral de los que la componían, el cuerpo médico, por la enseñanza, por infinidad de motivos. Tal es así que en ese mismo libro, Bernardo Husay escribe, en cierto modo en un sentido un poco áspero, que así como una fiera salvaje que uno teme hace que uno tenga la oportunidad de defenderse de ella, cuando un médico recibe un título para ejercer su profesión y no la conoce a fondo, el enfermo está totalmente desprotegido. Es decir, que existía un mayor cuidado frente a la fiera salvaje que uno sabía que podía atacar, que frente a un médico con un elemento con el cual podía atender y para el cual no estaba preparado. Nerio Rojas también va a decir en otro momento: la medicina no es solo un ejercicio profesional, debe ser una disciplina intelectual y una realización de la bondad. Es interesante el libro y en general ustedes ven que la mayor parte de la dedicación de estos tres médicos famosos argentinos se debió a tratar de encontrar el espíritu del médico, no tanto sus enseñanzas técnicas o enseñanzas de tipo moral, sino el espíritu del médico. 50 años después, Ignacio Maldonado Allende iba a decir que la medicina hay que ejercerla como una pentalogía, y él en esa pentalogía habla lógicamente de 5 elementos importantes. En primer lugar, la vocación, y define la vocación como algo que aparece sin conocerse, pero hace una buena metáfora al respecto. Dice que la vocación es como un casamiento, puede hacerse por amor o puede hacerse por razón. El que tiene vocación quiere la medicina en realidad por amor. Cuando lo hace por razonamiento o por una razón que puede ser espuria, como incluso la idea del lucro, en general eso ya no es vocación y generalmente está condenado al fracaso. Después de la vocación habla de la conducta. La conducta que es realmente ese fenómeno de feedback donde el médico razona consigo mismo y hace para el enfermo aquello que haría para él mismo, pero que no haría para él mismo si no desearía hacer una cosa mala. Es decir, una conducta de tipo ética, una conducta de tipo moral, que es la que tiene que acompañar la medicina. El tercer elemento de esta pentalogía es el entusiasmo. Y en el entusiasmo dice que deriva una palabra griega que es éxtasis. Yo pienso que el entusiasmo es todo lo que hace que los médicos, aún recibiendo la ansiedad del enfermo, sus congojas, su desconsuelo, estando frente a la muerte permanentemente, a las enfermedades mortificantes, tengamos siempre el mismo deseo y que va, yo creo, implícitamente involucrado junto con la vocación, es ese entusiasmo que hace que permanezcamos en esta labor que no es grata ni en forma permanente, en general es bastante ingrata. Con respecto al trabajo, Eduardo Capdevila había dicho, porque a veces se critica que se trabaje tanto, que es preferible ser víctima del trabajo
y no un protegido del ocio. Y Rodolfo Dassen, por otra parte, nuestro internista de mediados de siglo, escribía lo siguiente: el internista debe ser en primer término un estudioso, y debe serlo por predisposición, no por ambición de alcanzar a merecer distinciones, felicitaciones, premios, becas, etc. Las personas deben valer por sí mismas y poco importan los premios, en los que a menudo intervienen múltiples factores al otorgarlos. No precisamente preside siempre un espíritu de justicia en los jurados. Por sobre todas las cosas ha de tener una profunda admiración por los estudios biológicos y por llegar, en cada caso, a conocer a fondo el estado de todo el organismo, no despreciar el estudio de ninguno de sus aparatos y tener en forma tan amplia como sea posible una visión en todo momento del estado de la medicina como ciencia y como arte. Todo esto quiere decir que la consagración al estudio de la medicina ha de ser absoluta. Yo recuerdo que hace 40 años, cuando iniciaba mis estudios de medicina, Juan José Sirio, uno de los profesores de anatomía que nos introducía a la facultad, nos decía que no solamente hacía falta vocación y una gran inteligencia para ser médico, sino vocación por el trabajo, un gran espíritu de trabajo, que es fundamentalmente lo que quiero resaltar en este caso. No hay que olvidar que para recibirse de médico, un estudiante recibe 6.000 horas de clase. Un estudiante de abogacía recibe 2.000, con la diferencia de que el estudiante de medicina tiene que, dentro de esas 6.000, concurrir a trabajos prácticos, observar operaciones, disecar cadáveres, es decir, trabajar intensamente. Dentro de la pentalogía que mencionaba Maldonado Allende nos queda el último tema, que sería la formación de discípulos y la investigación, dice él. Yo recuerdo que en una docta sociedad de Estados Unidos de principios de siglo, cuando se hacía un nuevo miembro se le preguntaba: ¿amáis la verdad y querés buscarla o estar atrás de ella para sí, para uno mismo y para decirla a los demás? Porque es cierto, el médico está atrás de la verdad y con respecto al diagnóstico, y cuando la conoce, la difunde a todo el resto. De ahí que tenga un espíritu muy loable, un espíritu de camaradería, un espíritu de compañerismo que importa mucho. El hecho de la formación de discípulos es en parte consecuencia de ello. Un médico forma discípulos porque no guarda los conceptos, sus conocimientos para él mismo, sino que quiere que los demás los conozcan, y ya es de larga data, la historia de la medicina lo relata a menudo, que ha sido siempre una cuestión así. Siempre ha habido discípulos dentro de la medicina, y el médico que ha sabido de Hipócrates lo ha volcado a los demás. Médico en realidad viene de la palabra mederi, que quiere decir curar. Mederi quiere decir curar. Pero eso tiene un concepto o un prefijo que es med, que a su vez quiere decir meditar. Y por otra parte, doctor viene docere, que quiere decir docente, pedagogo, enseñanza, es decir, que está también íncito en todo esto, a pesar de que también viene de la physis, de la naturaleza de los griegos, de ahí de físico, pero todo lo demás ustedes pueden observar que quiere decir, además de meditar para el diagnóstico, además de enseñar por el doctor y además de curar por el mederi. Es decir, que son todas las palabras que hacen al médico: la curación del enfermo, la meditación para incluso entrar dentro de los problemas antropológicos del médico, del enfermo con su familia, y por otra parte la enseñanza, la dispersión de sus conocimientos a sus pares para que estos los conozcan. De ahí que Ortega y Gasset haya dicho que la medicina no es ciencia, es una profesión. Su fin es curar o prevenir las enfermedades. De ahí que la preocupación mayor de la medicina no es la ciencia, sino es la curación, y por cualquier método. De ahí que, en cierto modo, la tolerancia que exista, hasta incluso por parte de los gobiernos, por las medicinas alternativas o marginales, como son la homeopatía, acupuntura, la herboristería, la osteopatía, es decir, medicinas que son
están al margen de la medicina clásica, pero pueden ayudar a mejorar al enfermo, a curarlo, y por ese motivo se las considera que están corriendo en forma paralela a la nuestra. Todo lo cual indica que el médico va cambiando su espíritu porque va trastocando su personalidad, se va modelando su personalidad a través del estudio y a través del contacto con el enfermo, con la sociedad donde ese enfermo está, que va haciéndole pasar de ser un técnico a ser un médico formado, un médico denominado humanista. El profesor Egidio Mazzei dividía las condiciones para formar un buen médico en 4 tipos, y es la manera en que yo voy a considerar el resto del relato. Él consideraba que se podía, dentro de la formación había sectores que eran científico-técnicos, sectores culturales, sectores espirituales y sectores morales. Con respecto al sector científico-técnico, la medicina hemos dicho que no es en realidad una ciencia, que sino es una forma especial, es una profesión. Pero de todas maneras, cuando uno está en la primera etapa de formación, está más que formación en una etapa de información. El estudiante de medicina comienza a informarse de lo que es la medicina, comienza a informarse de todos sus métodos, comienza a informarse de las características de los enfermos, de las mismas enfermedades, es decir, que está haciendo una cuestión informativa, está copiando conocimientos. La formación vendrá después o se hará consecuentemente a través de los ejemplos éticos que dan los mismos profesores de medicina, a través de las actitudes de ellos mismos, a través del sufrimiento del enfermo y su misma comprensión por parte del alumno, porque la medicina, como no es una ciencia, no investiga para buscar la verdad. La medicina es un saber, la verdad, la ciencia se la otorga ya conocida. Mientras que la ciencia, cuando busca la verdad, puede encontrarla o no encontrarla, en medicina las verdades se toman ya a través de los científicos que la han estudiado, y puede cambiar, evidentemente cambia, porque esas verdades no son absolutas en biología, y esas verdades pueden ir cambiando a través del tiempo. Cuando se produce ese cambio, que es muy frecuente en la actualidad, porque el acopio de conocimientos es muy grande, y el médico no está en permanente formación, es cuando queda ese desfasaje entre lo que es un médico que está en educación médica continua, que después vamos a comentar qué es eso, y ese médico que ha dejado de estudiar y que queda atrasado con respecto a sus conocimientos. Saber, digamos, es solamente enterarse. Ya la verdad viene formada, viene estructurada, uno se está enterando a través del saber. La medicina, por otra parte, como es antropológica, tiene que ser una integración con el enfermo, con su entorno, con sus familiares, con su problema social. Es decir, que el médico no puede dejar de ser ir a buscar solamente el órgano del enfermo, ser un científico, sino que tiene que ir a buscar el individuo. Puede ser que esa relación científica, esa relación directamente dirigida al órgano, quede para los médicos especialistas. Con las superespecializaciones hay médicos que se han dedicado a una determinada, han circunscripto su educación a un determinado órgano, y ahí la relación científica nos está despegando un poco de lo que es ese médico internista, que incluso Mazzei decía lo siguiente: él estaba contra eso de que el médico internista era una profesión, una especialización. Decía, no es una especialización porque el médico internista, si hace algo de neumonología, de cardiología, de gastroenterología, no es un especialista en determinada cosa, es un médico más tendiente a lo que era el generalista. Por eso que la mayor parte de los médicos que han llegado a ser especialistas han, en un primer término, pasado por un internado en clínica médica o han hecho unos años de medicina interna, porque van a tener una visión mayor, van a estar más preparados para ejercer su especialización si ellos han tenido un paso que les ha dado una amplitud de mira un poco mayor. El hombre es una unidad y preponderantemente esa relación médico-paciente es o está dirigida a esa unidad.
De ahí que seccionarlo por órganos es otra deformación de lo que es la formación médica. El médico en su comienzo, en su aspecto de formación como médico, tiene que ser un generalista, tiene que ir a ver al hombre en una visión totalizadora, en un sentido antropológico, no en un sentido sectorial de órgano por órgano. De ahí que una vez que el médico está formado, de ese punto de vista general, puede comenzar a especializar, lo vamos a ver más adelante, pero va siempre, el médico actual siempre tiene que estar inserto en lo que es la educación médica continua. Esto se logra en los primeros pasos de la medicina, con las residencias, el internado, la concurrencia médica, los ateneos posteriormente, los congresos médicos, los cursos, es decir que no se puede escapar el médico a toda esa preparación constante, porque la medicina tiene un periodo de variabilidad tan grande, tiene un proceso, que proceso indica eso, variación tan acelerado que cada 3, 4 o incluso en algunas profesiones, en algunas especializaciones cada 2 años, los conocimientos se han renovado de tal manera que es necesario que el médico los vuelva a adquirir. Para definir qué es educación médica continua, la OMS en el año 1973 en Ginebra dijo que educación médica continua es aquella que emprende el médico al final de su educación médica y en ocasiones al finalizar cualquier otro tipo de formación general o como especialista, con el objeto de mejorar su competencia en su calidad de médico práctico y no con la intención de obtener un nuevo título o licencia habilitante. Es importante porque cuando el médico está instruyéndose permanentemente, está haciendo una labor de erudición permanente, no está buscando que le den nuevamente un título, está buscando capacitarse en forma adecuada para servir a sus enfermos. Por eso los objetivos generales de la educación médica permanente o continua son primero adecuar y facilitar los recursos según el país. Y aquí viene o estamos enlazando lo que decimos ahora con lo que hemos dicho al comienzo de la locución, que realmente el país tiene una distinta visión según su distribución de la población, según la expectativa de vida, según la cantidad de médicos que existen en las zonas rurales y en las zonas urbanas, es decir, que hay que adecuarlos al país, porque tampoco se puede concentrar los médicos en determinado lugar y dejar otros sin atención médica. Después, en segundo término, promover en los graduados una conciencia de autoperfeccionamiento y una conciencia de responsabilidad médica. Es probable, y a algunos nos queda un poco en nuestras mentes, de que todo el estudio de medicina de pregrado es un poco en función de un término de autodidacta. En este caso, cuando uno ya tiene su título en la mano, el término es más importante todavía. Hay que ser autodidacta porque solamente con esa, propensión al trabajo, con ese entusiasmo, el médico puede seguir haciendo cursos, a pesar de que ya va a tener que trabajar, el cansancio puede ser que lo abrume, pero ese entusiasmo y esa conciencia de que tiene que seguir en la perfección de sus conocimientos, si no, al poco tiempo ya no es médico en el sentido estricto de la palabra, en el sentido real de la palabra. El mantener la actualización tendría el objeto de ir justamente a los cursos para justamente perfeccionarse y ser útil a los enfermos a los que uno tiene que atender. Eso haría también motivar a la formación de especialistas según las necesidades del país. Y además hay otro elemento importante, que sería el último que menciono en este sentido, que es que los médicos tengan lugares adecuados donde poder perfeccionarse, es decir, que existan centros de perfeccionamiento, que lógicamente el centro madre de perfeccionamiento, con sus cursos para graduados tiene que ser la Facultad de Medicina de la región donde el médico ha salido. Por eso que es muy probable que sea beneficioso que el médico nunca se desprenda de la madre, que es la facultad, que siempre que tiene que estar ligado de alguna forma a la misma para poder seguir por un cauce fluido ese perfeccionamiento. Hay 3 modalidades, por otra parte, para que este perfeccionamiento se pueda realizar. Uno es la especialización, como he dicho. Otro es el perfeccionamiento y por fin es la actualización.
Las definiciones de cada uno de estos tres características de la educación médica permanente o continua fueron hechas por el primer seminario de departamentos de recursos humanos en el año 1972. Así, por ejemplo, especialización fue definida de la siguiente manera: se sitúa, según algunos, entre la formación básica y la educación médica continua propiamente dicha. Para otros forma parte de esta última y se define como la modalidad educativa mediante la que el médico adquiere y desarrolla en profundidad y en grado suficiente conocimientos, destrezas, habilidades y hábitos correspondientes a un área circunscrita y diferenciada de su propia disciplina o actividad profesional, de manera tal de quedar habilitado para ejercer ésta dentro del área elegida con la máxima solvencia y eficiencia. Perfeccionamiento, por otra parte, se define como modalidad educativa mediante la cual el médico profundiza en un sector restringido de su disciplina o profesión los conocimientos que ya posee y los mejora, en forma tal de alcanzar un alto nivel de excelencia y una máxima eficiencia en la comprensión y aplicación de dichos conocimientos y técnicas en la práctica, mientras que actualización es la modalidad educativa mediante la cual un integrante cualquiera del equipo de salud pone al día sus conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos, ya sea refrescando a los que ya poseía y en alguna medida había olvidado, o adquiriendo otros nuevos que han aparecido en su disciplina o disciplina relacionada, de tal manera de conservar permanentemente un grado satisfactorio de eficiencia en el desempeño de sus tareas específicas. Nos quedaría un sector distinto a todos estos que son la especialización, el perfeccionamiento y la actualización, y es la investigación. En nuestro país la investigación está impulsada fundamentalmente por el CONICET, pero es exigua, son pocos los médicos que están en este elemento. En el cuadro que podemos ver en la pantalla, vemos que en el año 1986 el CONICET tenía un total de 2.181 investigadores, pero a las ciencias médicas correspondían solamente 336, con 53 asistentes, 94 adjuntos, 104 independientes, 65 principales y 20 superiores. Es decir, que la cantidad de personas, relacionadas con el CONICET para la investigación eran pequeñas. Hay que pensar que hay investigación privada en el país y que hay otros centros donde la investigación se hace también. Pero en realidad el país que investiga más es aquel que posiblemente logre un mayor potencial cerebral, de conocimientos, hasta incluso económicos. Otro de los aspectos que el profesor Mazzei había definido era, de esos factores que él había, o sectores que él había definido, es el sector cultural. Habíamos dicho ya que Gordon Childe, en otra oportunidad, en un libro titulado ¿Qué sucedió en la historia?, decía que cultura era un bagaje material e inmaterial de elementos que tenían los pueblos, y así decía que entre los inmateriales estaban sus creencias, la moral, la religión, los mitos, y en los de bagaje, de tipo material, estaban los elementos de labranza, los utensilios de cocina, estaban las vestimentas, el calzado, la habitación, etcétera, etcétera, todo unido a su paisaje, a su contorno, digamos. Edward Taylor ya habla de que es un complejo total de elementos. Él no los define en una y otra cosa, sino es un complejo total de elementos que hacen que el hombre se inserte en su paisaje, como es real. Y en una oportunidad, Norberto Rodríguez Bustamante, cuando tuvo que, yo creo que un poco complicado, un poco presionado, tuvo que decir qué era la gran cultura, dijo que la gran cultura es aquella que parte de una élite, de personas que están con muchos elementos favorables para obtenerla, que tienen conocimientos profundos de una gran cantidad de elementos, es decir, que es una cultura para unos pocos. Estaría también la cultura de masas, influenciada o tal vez en forma, impulsada por esa cultura de la industria, como la había denominado Max Weber,
pero en realidad el médico se considera que tiene que ser un individuo culto. Ortega y Gasset decía también que la falta de cultura hace al médico un bárbaro que maneja una técnica, y él mismo decía que incluso aconsejaba que la universidad no hiciera investigación, porque sacaba a personas muy sabias, pero más que nunca incultas, porque sabían mucho de muy poco, y no tenían esa visión totalizadora, esa idea que hace que el individuo sea culto, una idea que tiene que ser física, una idea histórica, es decir, conocer la historia, conocer o tener una idea de la estructura social, de la vida social, que es parte de la sociología, una idea de la vida orgánica, que sería la biología, y una idea del plano del universo, que es la filosofía. Con eso se es culto, es decir, se tiene una serie de conocimientos que ayudan a que el enfermo no pueda estar, el hombre no pueda estar tan encerrado en una disciplina que lo hace un erudito, lo hace un educado en una ciencia determinada, no lo hace un hombre culto. William Osler decía que la medicina es una profesión para un caballero cultivado. Y David Staffieri, en una oportunidad, dijo lo siguiente: si yo tuviera que elegir entre hacerme curar por Hipócrates, que creía que el aire circulaba por las arterias, o por ciertos especialistas de hoy, que yo conozco, no tendría un minuto de vacilación. Con ello quería decir que él no quería a ese especialista, porque además lo aclaraba, no quería ese especialista que tuviera el árbol delante que no le dejara ver el bosque, es decir, que creía en una persona que tuviera un conocimiento generalizado. Y finalmente, Massey habla del sector espiritual y moral. En cierto modo, en toda esta charla, el sector espiritual del médico lo hemos visto. Pero, por ejemplo, el médico, podemos agregar que el médico tiene que ser un buen hombre, un hombre que cultive la humanitas contra lo que era la ópera servilia, la ópera manual. La humanitas, es decir, que nos llevaría después a lo que es la profesión liberal. Incluso se cita el caso de Marcel Proust en un libro, nombra a un médico, el doctor Cotard le pone él, y dice que este médico, en el relato de Proust, él dice así: aquel imbécil era sin embargo un gran clínico, porque consideraba la poca humanidad que tenía, la incultura que tenía. Y la cultura tiene que ser o tiene que existir para que el médico pueda insertarse en el medio social, pueda hacer lo que es el médico de familia, que hace un contrato entre la medicina y la familia o la unidad social de la sociedad, que es la familia, que pueda entender o tener condiciones de caridad, de espíritu de sacrificio, de afectividad y especialmente una gran tolerancia con las personas enfermas. Staffieri volvía a decir también que el médico tenía el deber de cultivar su propio mundo espiritual junto, no solamente el mundo espiritual, sino junto con su capacidad técnico-científica, es decir, que las dos cosas tenían que estar unidas, lo cual iba a crear una preocupación, un interés por el mismo enfermo, una discreción por los problemas que al enfermo le pasan, una comprensión del mismo con aceptación de cualquier problema que el enfermo tenga, es decir, y además tener la capacidad de rectificar errores, tener la capacidad de mantener a rajatabla el secreto médico, tener la capacidad de orientar, porque más de una vez el enfermo va no a buscar la curación del cuerpo, sino la curación del espíritu. ¿Qué ejemplo médico puede ser aquel individuo que tiene una mala conducta privada o una mala conducta pública o política o ejerce el gangsterismo dentro de la profesión? Justamente yo creo que en la labor docente lo más importante es que los médicos tengamos la posibilidad, para los jóvenes que nos siguen, que son nuestros discípulos, de ser un ejemplo ético de corrección general, de alineo, un ejemplo ético de buenos modales, de tolerancia, de afectividad. Todo eso, junto con la responsabilidad sobre el enfermo forma a ese médico que busca la verdad, como yo podría volver a citar lo que se decía en esa sociedad docta. La moral indudablemente puede ser una moral natural
o una moral religiosa, que el médico lo tenga por convicción religiosa, pero de cualquier forma tiene que estar basada en ese juramento hipocrático que todos hemos hecho el día que recibimos nuestro título de médico. Y para terminar con las palabras de Sargent, él decía: ciencia, conciencia, caridad y moral. Son los 4 elementos que un médico tiene que tener para estar bien formado desde el punto de vista redundante, vuelvo a decirlo, pero para estar bien formado como médico.